Bien, entramos ahora a nuestro bloque American Mining. Nos enlazamos directamente con José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero, a Nueva York, Estados Unidos. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Jorge, gracias. Encantado siempre estar con ustedes. José, esta semana las cotizaciones de tres metales han tenido movimientos inusuales. Los precios del aluminio, el níquel se dispararon, el cobre sigue ganando espacio y las acciones de Alcoa subieron tras la prohibición del fin de semana anterior de realizar nuevas transacciones que involucren metales de origen ruso por parte de las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido. ¿De qué se trata tal prohibición y cuál podría seguir siendo el efecto sobre los metales en cuestión? Sospecho, esto huele a un poco a los temas de conflictos armados, ¿no? Correcto. En efecto, Jorge, los precios del aluminio y el níquel se dispararon en el London Metal Exchange, el LME, esta semana, y las acciones de Alcoa y también las de Río Tinto subieron tras la provisión de nuevas transacciones de metales de origen ruso por las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido durante el fin de semana anterior. Las nuevas restricciones impiden comerciar aluminio, níquel y cobre de origen ruso en función de un acuerdo del Grupo de los Siete hecho en febrero a fin de frenar los ingresos rusos provenientes de la exportación de los metales cuyos ingresos podrían ser utilizados para financiar la guerra en Ucrania. En el LME, la cotización del aluminio para entrega en 3 meses subió hasta 9%, superando los $2.700 la tonelada antes de retroceder, mientras que las cotizaciones del níquel subieron hasta 8.8%, en la medida que los operadores están convencidos de las disrupciones en las cadenas de suministro de los metales. El cobre, cuyos futuros son más líquidos, mantuvo sus niveles de recientes ganancias en las medidas que han sido generados por expectativas positivas en relación a la economía global. El Fondo Monetario Internacional acaba de subir sus expectativas de crecimiento en sus reuniones de primavera en Washington, eso lo tocaremos la próxima semana, y eso es una buena noticia para el cobre, no necesariamente para la inflación. Las restricciones impiden, las que acaban de declarar Estados Unidos e Inglaterra, la negociación de nuevos contratos de metales rusos en el LME y en el Chicago Mercantile Exchange, el mercado de futuros de los Estados Unidos. Rusia es un productor importante de los tres metales, representando el 6% de la oferta global de níquel, 5% de aluminio y 4% de cobre. Según analistas de mercados en materias primas, el impacto no debería ser dramático en la medida que los mercados se han venido programando para las restricciones y en tanto que las exportaciones rusas terminarían siendo ofertadas en Asia vía el Shanghai Futures Exchange, desde donde podrían terminar accediendo a los mercados de Occidente, a menos que China se quede con esa producción, la refine y transfiera los costos de transarlos en mercados grises a los consumidores finales. Veremos cómo va evolucionando en los próximos meses. Como subproducto de las restricciones, las acciones de Alcoa subieron un 5.4%, mientras que en Londres las de Río Tinto subieron 0.9%. José, seguimos informando a nuestros televidentes lo que serán pues los distintos foros y congresos en Confemin en el marco de Expomina 2024. Quisiera que nos comentes en qué consistirán o cómo serán las dinámicas de estos foros y también que nos ahondes más en el tema del foro de clima de inversión, mercados y precios, quién lo preside y también cómo será la dinámica de este foro. Encantado, Miguel. Para Confemin 6 en Expomina 9 hemos diseñado los foros de manera tal que podamos cubrir el mayor espectro posible en lo que se refiere a las dinámicas globales, regionales y nacionales que afectan la explotación y la producción minera y los ejes gerenciales, tecnológicos, legales, políticos, educativos, sociales, medioambientales y de liderazgo, además de los económicos y financieros en los que se desplaza la minería. Y precisamente el foro de clima de inversión y mercados y precios se ocupa de estos dos últimos puntos. El foro busca determinar y prever el entorno internacional para la inversión minera en las Américas, las perspectivas del Perú como destino de inversión, así como las tendencias en las cotizaciones de los metales en base a las dinámicas macroeconómicas globales. Durante el año pasado, las cotizaciones de los minerales críticos experimentaron una paradoja en la medida que las perspectivas de la descarbonización vía la electromovilidad y la transición energética y su potencial impacto en la demanda vis a vis las limitaciones en la oferta no impidieron mejores cotizaciones que están experimentando ya este año mejores dinámicas hasta la fecha.
En el foro analizaremos las variables que están determinando tal performance, además de las condiciones para la inversión minera en las Américas y el Perú y de los mercados de materias primas a nivel global. El foro Clima de Inversión en Mercado de Precios lo preside Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y socio de Evidenza Instituto. Los esperamos en el Jockey en septiembre. Bien, muchas gracias, José. Como siempre, nos vemos la próxima semana para seguir hablando de esta gran labor que estás realizando como coordinador general de Confemín, la conferencia de minería dentro de Expomina del 11 al 13 de septiembre. Muchas gracias. Encantado, Jorge. Quería mostrarles ahora el directorio de proveedores mineros, ya sea físico y virtual. Realmente una herramienta muy importante. Usted puede entrar a www.rumbominero.com, tener toda la información de proveedores y de empresas mineras del sector minero de manera gratuita. Nada más que entrar a www.rumbominero.com. Miguel, tienes un anuncio. Así es, Jorge, es hora de presentar el bloque de activos mineros AMSAC. Activos Mineros AMSAC es una empresa pública peruana con un gran propósito: devolver vida al planeta. Así, estamos dedicados a contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la remediación ambiental minera. En AMSAC, recuperamos los espacios afectados por pasivos mineros de alto y muy alto riesgo, que están en situación de abandono o en los cuales el Estado no ha identificado a los responsables. En esta línea de trabajo, hoy estamos presentes en 11 regiones del Perú, con una cartera de 65 proyectos de remediación, los cuales se ubican en diversas fases. La promoción de la inversión privada. En AMSAC, representamos al Estado peruano como contraparte de los contratos de transferencia de importantes proyectos mineros. Y además, supervisamos el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que forman parte de dichos procesos. Hoy somos líderes en sistema de gestión empresarial, dentro de las 35 empresas de la corporación FONAFE, al contar con las certificaciones ISO 9001 en gestión de calidad, ISO 14001 en gestión ambiental, ISO 37001 en gestión antisoborno e ISO 45001 en gestión de salud y seguridad en el trabajo. En AMSAC, la sostenibilidad y el cuidado del planeta son nuestro ADN y por ello nos llena de orgullo contribuir a crear un mundo mejor a través de la recuperación del aire, agua, suelos y ecosistemas impactados por pasivos mineros. Y así, aportar a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Devolver vida al planeta es más que una simple frase para nosotros. Es la guía de nuestro accionar diario, con el cual impactamos positivamente en la vida de miles de peruanos y peruanas, y a través de ellos en nuestro país. Bien, a continuación tenemos, como ya hemos anunciado, a Anthony Laub. Él es socio fundador de Laub y Quijandría. Vamos a hablar un poco de diversos temas. Es una persona muy entendida del sector minero. Anthony, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Luego de la designación, Anthony, de un alto comisionado para combatir la creciente problemática de la minería ilegal en nuestro país, ¿cuál consideras que debería ser la estrategia del gobierno para combatirla? Y si es suficiente, digamos, hay espacios en el Perú, como el corredor minero, por ejemplo, que podrían tener bases militares por la importancia que es para la economía peruana y porque en promedio paran 2 meses al año, ¿no? Y es un montón de dinero perdido, ¿no? Pero si tuvieras que guiar a este nuevo comisionado, ¿cuál sería un poco los puntos que tú crees que con los que debe comenzar para combatir este tema? El problema es relativamente sencillo de entender, ¿ok? Existe una economía ilegal que no paga absolutamente nada y que le estamos pidiendo a esa economía ilegal, otros la llaman informal, yo la voy a preferir llamar ilegal, le estamos pidiendo que se legalice, ¿no?
Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, hoy día gano 100 haciendo una cosa, y tú, Estado, me estás pidiendo que me legalice y voy a pasar a ganar automáticamente 70 porque te llevas 30% de mis utilidades. Pero no solo eso, sino que luego tengo que formalizar a toda la empresa. Eso significa asumir los costos laborales, asumir compromisos laborales, asumir compromisos ambientales, asumir compromisos de permisos, asumir titularidades de tierra que hoy día no tengo. Es decir, aquello que antes me significaba costo cero y literalmente costo cero, hoy día no me va a costar 30, me va a costar 40, 50, 60, 70, 80. Entonces, le estamos pidiendo a ese ilegal que haga aquello que la minería formal decente sí hace. Económicamente hablando, ¿qué incentivo tiene ese señor? Prefiero, si yo fuera ilegal, financiar huestes terroristas o huestes delincuenciales que atenten directamente contra la formalidad, que atenten directamente contra el Estado, para yo seguir protegiendo mi accionar. Hay una data que es muy relevante. En términos de producción de oro, nos hemos mantenido más o menos en la misma cantidad, el mismo volumen de oro que producimos desde hace años. Lo que ha disminuido ha sido la producción legal y lo que se ha incrementado es la producción ilegal. Y no estamos considerando todo ese oro que se extrae ilegalmente del sur del Perú, que se va directamente por Bolivia y que se queda en Bolivia todo el remanente. Entonces, lógicamente, ¿qué incentivo le estamos otorgando a esa gente? Ninguno. Cero. ¿Qué podríamos hacer como Estado para darle un incentivo a ese que se formalice? ¿Exonerarlo de impuestos? ¿Exonerarlo del cumplimiento de normas medioambientales? No, pues, porque estaríamos tratando diferentemente a aquellos que ante la ley son iguales. Entonces creo que la respuesta se cae de madura. Tú lo dijiste en un momento dado. Yo no sé si base militar, pero sí creo que tiene que haber un respeto a la autoridad, un respeto al Estado de Derecho y un respeto a la legalidad. Y la única manera de hacer que eso ocurra es con fuerza. Es a la fuerza. El Estado tiene un jus imperium. El Estado tiene una fortaleza. Todos los programas de formalización que han habido a nivel estatal en todos los sectores han fracasado. ¿Por qué? Reinfo, fracasado. Formalización del tránsito y del transporte público, fracasado. Amnistías tributarias para que la gente que no paga, pague, fracasado. Y de estos ejemplos tenemos millones. Porque no hay un incentivo real. No tenemos un incentivo económico real para dejar de hacer algo que nos da 100 para luego quedarnos con 20 o 10 o 15. Si el cáncer del Perú es la formalidad, la única manera de atacar esa informalidad o esa ilegalidad es con fuerza. Hay que atacarla con fuerza, pero también darle un camino que sea viable. No hay ningún problema. Claro. Entonces tú le vas a dar las opciones. Claro. La opción es que te formalices, te hago una ruta sencilla que ya la tienes, el diseño de las normas ya están puestas. Esta es la ruta fácil. La ruta difícil es la que te voy a ir a perseguir. De acuerdo. Anthony, si bien el centro de atención está puesto en patadas por los últimos acontecimientos que ya todos sabemos, pero obviamente el crecimiento de la minería ilegal no solamente se centra en el Perú, sino también en países como Colombia, como Brasil, ya vinculados con temas de narcotráfico. Y bueno, obviamente sabemos pues, que el aumento del precio del dólar en el mercado internacional lo hace mucho más atractivo. ¿Tú crees que este tema de la política, ¿no?, contra la minería ilegal ya debería verse desde un punto de vista multinacional? Mira, va a ocurrir lo mismo. Sabemos quiénes son los que compran oro en el mundo, ¿no? No estamos hablando que son 3 millones de personas. Sabemos que son 3, 4, 5, 6 traders grandes que compran oro. Exigirles a ellos cierto nivel de responsabilidad creo que es una primera etapa. Que sepan y que puedan trazar el oro que están cobrando. Pero voy a volver a lo mismo. Si yo soy un trader y de la noche a la mañana me encuentro con que el precio del oro, digamos, está en $2.000 la onza, y estoy encontrando un oro ilegal que me lo están vendiendo a 1.000, ¿lo voy a comprar o no lo voy a comprar? Ocurre igual. Es que los hombres, todos los hombres, el más virtuoso y el menos virtuoso, nos movemos
básicamente en función de incentivos, no lo digo yo, lo han dicho todos los economistas del mundo. Entonces, si tengo el incentivo económico para ver de ocultar una operación o para ver de disfrazarla o de diluirla, entre otras operaciones, creo que lo van a hacer. Creo que lo van a hacer. O sea, el caramelo es demasiado dulce como para pensar y ser tan ingenuos de creer que no, la bondad natural del hombre va a ser. No, eso no funciona. Ahora, declarar, como dice el ministro mucho, bueno, es una posibilidad, pero lo ha deslizado, declarar en emergencia la formalización minera. Hay muchas cosas que se declaran en emergencia y si no hay un plan... Arequipa se acaba de declarar en emergencia. ¿Va a pasar algo con el sicariato que está amenazando ahora a mi ciudad? No garantiza nada. No garantiza nada. O sea, una mera declaratoria, una norma, la mejor norma del mundo, si es que no tienes el ejecutor y el cautelador de que se cumpla la norma, no pasa nada, es una simple hoja de papel. Entonces, lo que no estamos entendiendo es que el rol del Estado es justamente esa, proteger a las personas, a las actividades, a los recursos, al ambiente, etcétera, etcétera. ¿Por qué no estamos haciendo eso? O sea, lo de Patás, el caso de Patás es llamativo, ¿no? Porque no ha sido una vez, han sido 2 y 3. Y la voladura de las torres no fueron 2, fueron 14, que anteriormente ya les habían volado las torres. De nuevo, si tengo ubicado el sitio donde está mi tesoro y yo tengo ingentes cantidades de dinero, lo único que necesito son 4 o 5 bandidos que hagan el trabajo sucio por mí, que asusten al formal, que asusten al ilegal. A ti y a mí, a ninguno de nosotros nos gustaría que entren a nuestras casas, nos apunten y se acabó. Es un robo, ¿correcto? Y lo que están haciendo es eso, es robar a través del terror. Me meto, extraigo todo lo que pueda de manera gratuita y luego lo proceso y me hago con el botín al que efectivamente estoy yendo a buscar. El Estado está fallando rotundamente en su rol de protección de las personas, en su rol de protección de la sociedad como un todo, en su rol de proteger a la nación. Lo que ocurre en Madre de Dios no es que ocurra a espaldas del Estado, no es que ocurra a espaldas de la policía ni a espaldas de los militares, ocurre en nuestra cara. Esa depredación que ocurre en Madre de Dios está ahí. ¿Por qué no entramos? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de que efectivamente vayamos y eliminemos esas dragas una y otra y otra y otra vez hasta que se les haga tan costoso que ya no haya incentivo económico? Ese es el trabajo del Estado. Hoy día el Estado tiene que hacerle al ilegal que sea costosísimo robar un celular, robar un carro, robar oro, robar cobre, robar cables. Tiene que ser costoso. Si no es costoso, no tengo el incentivo. Porque si yo ya tengo una labor y ya encontré una beta y se me está haciendo muy difícil y el Estado me está diciendo, ojo, yo te la voy a seguir haciendo complicada, salvo que te corrijas y te formalices, tarde o temprano se formaliza. De acuerdo, nos queda solo un minuto y no queríamos dejar de preguntarte por Petroperú, que pareciera como siempre estar en el ojo de la tormenta con esta paralización, ¿no? Bueno, salió la unidad de Flexicoking, que era supuestamente la joya de la corona de la refinería Talara. Sale por un evento extraordinario, que es un evento eléctrico, ¿de acuerdo? Hubo un apagón en el norte, la unidad de Flexicoking estaba trabajando, se queda sin energía eléctrica esa unidad y todo el producto que estaba procesando en ese momento la unidad se solidifica. Por falta de electricidad, obviamente, necesitas calor, necesitas temperatura, se solidifica. No es que vuelve la energía y yo lo vuelvo a calentar y funciona. Ya se solidificó y ya el producto está malogrado. Tienen que retirar todo el producto, hacer las correcciones dentro de la unidad nuevamente para volver a ponerla operativa. Y uno podría decir, bueno, es un caso fortuito. Sí y no. Sí, porque el sistema eléctrico nacional depende de una serie de variables. ¿Se conocía que era posible que ocurriese eso? Sí. Oiga, segundo tema. Petroperú, con la refinería Talara, tenía proyectado una unidad de generación propia para su propio consumo de 90 megavatios. Sí. ¿Está lista? No. Entonces,
¿Cómo mitigo mis riesgos si es que tengo una operación ya costosísima, como sabemos, y sé que efectivamente estoy a la cola de la línea eléctrica al final y que cualquier cosa que ocurra entre yo y el cable hacia abajo no tengo control absoluto? Pues tienes que tener redundancias, tienes que tener respaldos. Y si tu unidad de generación no está lista porque tú te has demorado, es tu culpa. Pero la tragedia va a ser lo siguiente. No sabemos la magnitud de lo que va a ocurrir. Pero lo que va a pasar es que esa cuenta la vamos a pagar todos los peruanos una vez más. Entonces, en vez de volver a destinar 500, 400, 200 millones de dólares a escuelas, a la policía para que haga su trabajo, a centros de salud, vamos a seguir destinando fondos públicos para salvar a esta empresa que es un desastre y que está quebrada. A esa empresa y a sus errores. A esa empresa y a sus errores. Y lo peor de todo es que no hay ningún funcionario de Petroperú que esté siendo investigado o que haya sido encausado. Entonces, qué fácil es jugar con la plata de todos los peruanos. Qué fácil es tomar decisiones empresariales diciendo, no te preocupes, si la malogro, como que en efecto la vas a malograr, que paguemos todos. Claro, excelente. Bien, Anthony, muchísimas gracias. Como siempre, súper claro. Y un placer. Realmente, bueno, nos deja preocupado este tema de Petroperú, pero es una realidad, ¿no? Que la verdad es que una vez más hay negligencia. Esperamos tenerte en otro momento. Encantado, muchas gracias. Estuvo con nosotros Anthony Lab. Ahora vamos a pasar con Gabriela Chicoma a Expomina. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del 2024, con 16 años de trayectoria, con la participación especial de Estados Unidos como país minero invitado. Expomina Perú es el único evento peruano certificado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No se quede fuera y forme parte de este gran evento minero. Separe su stand en Expomina Perú. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de 1 millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p. EFC, lo necesitas, lo hacemos.